Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Soy Juan Matías y esto es Overtime. Hoy tenemos un día especial en el cual vamos a hacer una entrevista. ¿A quién? Pues a un escritor que tiene 5 libros. Aquí tenemos a Pepe Cantalejo. Hola. ¿Qué tal, Pepe? Bien. ¿Estás contento para disfrutar de un rato con los amigos de Overtime? Pues sí, por supuesto, claro, siempre. Y vamos a hablar de lo que más te gusta. Vamos Pues a hablar del libro de literatura. De libro y literatura. Pues nada, pues vamos a arrancar con ello, vamos a hacerle una serie de preguntas en las cuales vamos a saber un poco más de quién es Pepe Cantalejo. Bueno, Pepe, ¿cuál es la inspiración que tú tienes para estas novelas porque son 5, ¿no? Son 5, pero no son 5 novelas. Entre estos libros que he publicado hay uno de poesía. Ah, muy bien. Poesía desacertada para un mundo incierto, un nombre un poquito largo, ¿no? Después las otras 4 sí son de suspense, misterio, solo que una de ellas es algo más, una distopia. En cuanto a la inspiración, como has preguntado, no podríamos englobarlo solo en el libro de misterio, sino en todo, ¿no? Porque realmente uno se inspira para cualquier tipo de obra que quiera escribir, no solo de misterio. Sí es cierto que, claro, al hacer algo tienes que imaginar mucho, tanto para misterio como para poesía. ¿Cómo eliges tus temas? A mí me gusta, hay 2 cosas que me gustan mucho, tanto como la literatura, que es una de ellas es la música. La música, hoy creo que estamos representados. No puede faltar... esa portada de ese libro, claro, estupendo, que ahora nos contarás un poco. No puede faltar la música en la vida, no la concibo sin ella. Exactamente, nosotros tampoco, la Overtime no sería lo que es sin la música. La guitarra, los vinilos, entonces yo parto desde ese punto de inspiración, ¿no? La música por un lado, y después por otro me gusta mucho la divulgación científica, los libros de ciencia me encantan, entonces a partir de ahí es donde yo empiezo a montar ciertas historias, ¿no? De hecho, J. Melodía Homicida lleva esa carga de música y de ciencia. Luego, si nos fuésemos a otros libros, por ejemplo, de Padre Génesis, que es una historia paralela a la de J. Melodía Homicida, puesto que el sicario que aparece aquí aparece allí, es el protagonista. Porque mezclas una con otra, que eso es lo interesante, porque tienes ahí enganchado al... Ahí está. Pues en esa historia ya no dependes tanto ni de la ciencia ni de la música, sino, bueno, otra cosa social, un tema más social que existe, ¿no? Que existe y que ha existido siempre, como es el asesinato. ¿Qué es lo más difícil de escribir una novela? Yo creo que te podría decir que es lo más fácil y después ya vemos lo más difícil. Perfecto. Lo más fácil, recuerdo las palabras de Gregorio Verdugo, muy buen amigo mío y escritor, por cierto también, y él decía y creo que seguirá defendiendo, que a la hora de hacer una historia, lo primero que tienes que tener en cuenta es dónde empieza y dónde termina. Y ya búscate la vida para unir los dos puntos. ¿Dónde empieza y dónde termina? Sí. Pero vemos que en tus novelas algunas las alargas, ¿no? Entonces, ¿intentas no tener un fin? Intento no tener un fin, porque intento cerrar una novela, pero a la vez dejarla abierta. O sea, que es la forma más interesante de mantener a tus lectores hasta el final de cada novela, ¿no? Y quizás a la expectativa de una siguiente novela. Una siguiente. Exactamente. ¿Qué te parece el sitio donde estamos y este elenco de...? A mí me parece como te diría, como cuando eres niño y vas al circo y te encantan los payasos, te encantan los animales, todo es lo que es la escena. A mí me gusta mucho, ya hemos hablado de la música, me gustan mucho las curiosidades, soy un tipo curioso. Por ejemplo, esta silla ¿qué te resulta? Estamos haciendo una entrevista en una silla. Me recuerda, bueno, es que ahora mismo estoy en desventaja porque me recuerda a El Gran Dictador de Chaplin. Aquí tenemos la palanca. Y yo estoy sin palanca. Entonces me recuerda mucho a eso. Me ha resultado muy curiosa la silla esta. Es una silla de barbero, silla de barbero que en realidad en esa época los barberos tenían... casi médicos, ¿no? Sacaban muelas, cubrían también algunos partos. O sea, que imagínate la de historia que puede tener una silla de esta, que podría ser algo que podría entrar dentro de tus novelas. Por supuesto que sí. De hecho, bueno, hay otro tipo de silla que meto en mi próxima novela, que es la silla de un limpiabotas.
Ah, mira, también las hemos tenido aquí. Sí, sí, pues a mí me resulta muy interesante. Todo lo que parezca, digamos, que está fuera de lugar, pues está dentro. O sea, que la siguiente pregunta, que es ¿cómo elige los diferentes personajes complejos y enigmáticos? Pues, por ejemplo... Sí, es que depende todo, volvemos a lo de la inspiración, ¿no? Hay un escritor, no recuerdo quién, que dijo que a la hora de escribir una obra el 10% es inspiración y el 90% es trabajo. Uno va andando por la calle y se va inspirando en lo que ve. Yo, por ejemplo, lo del limpiabotas lo vi en un limpiabotas, en su silla, en el rostro de este hombre, en la seriedad que tenía, en la pulcritud con la que iba vestido, y así pues todas las cosas. Pues nada, yo ante eso tengo una anécdota. Conocí a un limpiabotas y la forma de conocer a este limpiabotas fue muy curiosa. Estábamos por ahí tomando algo y él aparecía y oye, ¿te puedo dar? Venga, vale, y era un hombre muy simpático y demás. Y un día me encuentro en un avión, estoy viendo una revista y aparece el limpiabotas que... ¿En la revista? En la revista, el limpiabotas que yo conocía. Y es una anécdota porque yo decía, ¿qué hace este hombre aquí? Y ya vi la historia, tenía una historia impresionante, la contó en esa revista que iba en ese vuelo, que era una revista que daba la compañía. ¿Qué nos dices de lo que son cómo creas los finales de tus novelas? ¿Cómo los creas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo lo llevas a la gente hasta ese final para ponerlo bonito y elegante? Es una cosa muy compleja, porque si antes he dicho que lo primero que tienes que tener en mente es un principio y un final, ¿sí?, para crear una historia, lo cierto y verdad es que el principio se mantiene, pero conforme vas llegando al final, la misma novela te va diciendo, no, Pepe, por aquí no. Se juega mucho en la literatura, como en el cine, con lo predecible. Conforme vamos viendo más películas, más series, o vamos leyendo más libros, vamos cogiendo como una habilidad para predecir lo que el escritor te va a meter. A partir de ahí yo empiezo con ese juego. ¿Esto que puede ser predecible sería válido o no sería tan válido? ¿Puede ser demasiado predecible que al final resulta aburrido? ¿O es predecible y como se espera eso, por ejemplo, en una venganza, se espera que exista esa venganza? Si no se produce, puede provocar un rechazo en el lector. Entonces, el lector espera que haya que se produzca esa venganza, pero ¿cómo se produce la venganza, no? Juego mucho con eso. Escribir un libro para mí no es cuestión de... Por ejemplo, el último que estoy escribiendo lo empecé en 2020, que todavía no está publicado. Está a punto de... No vamos a desvelar nada. No, o muy poco. Todavía no lo he terminado porque siempre voy corrigiendo, siempre voy revisando. Esa es una pregunta que te venía a hacer yo ahora, que ¿cuánto tardabas en escribir un libro? Claro. ¿Normalmente vienes a tardar lo mismo? Depende. Por ejemplo, el de poesía... ¿Te metes en el libro cada vez que vas a escribir? Tienes que meterte. ¿Te metes en la historia? Tienes que meterte. ¿Y te resulta fácil? No, tienes que meterte porque el libro, como todo, puede resultar que, por ejemplo, el de poesía, he tardado unos 7 años en escribirlo. 7 años. Pero porque vas cogiendo, vas soltando, vas cogiendo, vas soltando. Y al final el libro iba a ser mucho más amplio, pero dije, tengo que terminar ya. Si no... Un largometraje de claro, de libro. poesía además. Estamos hablando de que un libro de poesía, no sé cuánto puede tener, 100 páginas, 80, 120, 150, y este mío creo que tiene 250 o 270 por ahí. Doble, más del doble. Claro, y tenía mucho más, unas 400 páginas, pero dije, tengo que parar y eran ya muchos años con él. Al final hay que terminar el libro. Claro, en cuanto a estos, por ejemplo, pues a lo mejor te tiras 2 o 3 años y te dedicas solo al libro, pero imagínate que por lo que sea, asuntos personales, trabajo, muchas otras cosas. Aparte yo soy un escritor muy extraño porque no llevo un solo libro. Con este último libro que todavía no he publicado... ¿Tienes esa capacidad de escribir varios libros a la vez? Voy escribiendo. He terminado recientemente, hemos terminado, voy a decir, porque este ha sido un proyecto de colaboración, y hemos terminado recientemente una ruta motera que todavía está sin publicar. Estamos con... Moto. Bueno, yo no soy muy de moto, pero los otros dos sí. Eso, tengo a medias otro libro, que sería una parte de una trilogía, va por unas 170 páginas, otro libro además con unas 120, y así tengo varios proyectos abiertos, y entonces no es cuestión de que te aburras, sino que hay veces que la inspiración te hace tomar para un lado o tomar para otro. Ya te he visto que había un momento en que
llegaremos a él, pero casi que te he dado una línea y has dicho, Y eso me ha gustado, porque eso es verdad que eres una persona muy creativa y que estás desarrollando un libro, pero a la vez estás desarrollando dos o más, tres. y porque ya decido parar porque es que si no, no termino a mí me falta mucho tiempo para escribir un libro. Y después, como te digo, no consiste en escribirlo y ya está. El libro hay que escribirlo, hay que corregirlo, hay que no solo corregir, ya no hablamos de faltas ortográficas, que también las hay, o se cometen muchas, ¿no? Son muchas. Por ejemplo, este libro tiene unas 84.000 palabras. El del Refugio del Tiempo tiene el doble de palabras que este. El doble de palabras. 164.000 palabras. El que estoy escribiendo ahora mismo va por unas 145.000. ¿Cómo logras mantener el equilibrio entre el suspenso y la resolución de la trama? Trabajando mucho, pensando lo que he dicho antes, ¿no? El tema de buscar lo impredecible o lo que sería más acertado para ese momento. Porque está todo tan trillado. Si nos vamos, por ejemplo, al tema de las guerras, ¿no? Sí. La novela bélica es una cosa que está ahí muy, no de ahora, sino tiempos de los romanos, ¿no? Claro. Santiago Posteguillo ha escrito millones y millones de frases relacionadas con el tema de los romanos. Y si coges la trilogía del africano, pues te vas a encontrar con que ahí te cuentan las batallas de muchas maneras. La estrategia que tenían era impresionante, ¿no? Si te vas al cuaderno, como una especie de diario de bordo que tenía César. También, cuaderno de bitácora, ¿no? Una cosa así, es que no recuerdo si era cuaderno de guerra, no recuerdo el nombre. Cuaderno de guerra, comentario de guerra de Julio César, un libro de unas 80 páginas, y él cuenta cómo, digamos, reconquista una zona que ha perdido. Me suena eso como hazañas bélicas. ¿Recuerdas ese cómic? No, Era hazañas bélicas, era horizontal y me ha recordado a eso, a hazañas bélicas. Yo le llamo lo del guerrero del antifaz. Sí, es de la misma época. Viene a ser de la misma época. Un cómic pequeñito y demás, y me ha recordado a eso, a hazañas bélicas. Pepe, ¿cómo manejas las pistas falsas en una novela de misterio? Tienes que jugar mucho con el punto de vista del lector. Es como en una partida de ajedrez. ¿Juega al ajedrez? Me encanta. Recuerdo una anécdota con respecto al ajedrez. Cuando yo hice el servicio militar y había un sargento primero Toribio, creo que se llamaba este hombre. Aquella semana estaba de guardia toda la semana, y toda la semana estuvimos jugando. El primer día me pegó varias veces, pero los demás días ya decía, Pepe, el daño está hecho, pero vamos a seguir jugando. Y nos tiramos toda la semana y creo que perdió la mayoría de las partidas del día segundo hasta el día quinto, que fue que ya ahí terminamos. Juegas con eso, ¿no? Con el engaño. Yo tengo una anécdota también de ajedrez. Yo jugaba en el ejército y había uno que era tan bueno, que ¿sabes cómo te ganaba al ajedrez? ¿Cómo? Con los ojos cerrados. Jugaba al ajedrez con los ojos cerrados. Porque al final todo esto es pura matemática, pues, como todo. Pero tienes que tener mucha intuición, y me refiero a lo del ajedrez y a lo del libro, a cómo dar las pistas falsas, porque en el ajedrez tú vas, si ves la jugada que él te quiere hacer, calcula los pasos que tú tienes que dar para darle jaque mate a él, y mientras vas dejando que las piezas suyas avancen. Que si pierdes tu reina, la has perdido. Pero tú ya le vas a dar jaque mate a él una ficha antes, un movimiento antes, o dos, antes de que él te lo dé a ti. Y en los libros pasa lo mismo. Volvemos al tema de lo predecible, volvemos a eso, ¿no? A que el lector espera un giro, que a lo mejor se produce de una manera que no espera, o no se produce. ¿Tienes una forma de investigar para tus novelas o cuando escribes? Yo creo que la documentación es importantísima. Siempre en los libros intento dar, aunque sean surrealistas, intento dar esa parte de realismo, ¿no? Y las cosas no tienen por qué ser siempre lo de conocer el concepto de Deus ex machina, ¿no? Uh-huh. Hay escritores que aplican eso mucho y lo aplican de tal manera que hasta aburre, ¿no? Que hasta, bueno, vale, porque tú lo dices, pero ya está. Entonces, yo intento, si nos vamos a este libro, podríamos estar hablando de suerte. Melodía homicida. Melodía homicida. Una portada increíble. Una portada preciosa. Y me enamoró cuando la vi. De hecho, estamos hoy aquí, yo creo que una de las faltas, ¿no? De las faltas es por el tema de la portada, que me gustó increíble.
Claro. Me atrajo a través de la portada, como normalmente incluso hago yo con Overtime. Yo a través de las cristaleras, pero después lo que intento es que la gente venga y vea el contenido, que es lo mismo que pasó con tu libro. Tiene una portada increíble, pero después hay que engancharse. Digamos que la guitarra no es solo protagonista de la portada, sino también de parte de la trama. Pero eso no lo vamos a desvelar. Pero sí podríamos decir, sí puedo decir, Pues, que el inicio de la novela empieza con un crimen y una guitarra. Con eso yo creo que ya damos un aperitivo para que la gente se enganche en comprar tu libro, que lo puede comprar en muchísimas plataformas, incluso lo puede comprar a través de nuestra página web o nuestra tienda física, que también lo tenemos aquí, como lo tenéis aquí presente. Bueno, Pepe, ¿cómo lidias? Porque yo me imagino que en algunos momentos de tantos libros, ¿cómo lidias con los bloqueos en la escritura? Porque pues, hay veces que te tienes que quedar bloqueado y no sabes... No, verá, hay un concepto que yo no entiendo, que es el de, como dicen, lo del papel blanco en el escritor. No lo entiendo porque para mí hay dos cosas que me funcionan muy bien. Uno de ellos es la música. Yo escuchar música me produce tal estado de relajación, de tranquilidad, que me invita a pensar mucho y a meditar lo que voy haciendo. Y la otra es andar, caminar mucho. Lo del bloqueo en blanco no lo he llegado a comprender. ¿No lo llegas tú a ver? No, porque además una cosa es que yo quiera cómo resolver una trama, cómo resolver un final, entonces sí le puedes dar más vueltas, pero es pensar, es bum y así no, así sí, iba buscando, pero no es, a mí al menos no me ha pasado lo de estar escribiendo y decir, quedarte en blanco. Claro, no me ha pasado nunca. Afortunadamente, quizás porque, como digo, paseo mucho, hablo mucho, escucho mucha música y quiera o no, pues a mí eso me... ¿Has querido ir más rápido para terminar esa novela que has estado ya deseando de terminarla? No. Las novelas no se pueden... Le marca sus tiempos. Las novelas no se pueden... No puedes hacer eso. Puedes intentar acabar en un plazo que te hayas propuesto con una novela. Yo, por ejemplo, con esta última, como he dicho que llevo 3 años, hace 6 meses decidí no hacer nada más que escribir ella. Los libros que he estado escribiendo... Focalizarte. Solo me he dedicado a esta. Y entonces más o menos puedes acabarla en plazo. Pero yo no recomendaría a nadie, salvo que tengas un contrato con una editorial que te diga, que no oye, es tu caso, ¿no? No es mi caso. Yo hasta ahora publico de forma independiente, ¿no? Creo que es muy enemigo del escritor el meterte presión. Porque esa presión, ese estrés, no es solo para ti, para los que te rodean, amistades, familia. Claro. Y sí es cierto que hay una cosa que sí me ha pasado, por ejemplo, con este libro, que cuando ya lo estás terminando, con este J. Melodía Mesida, durante toda la trama intentas que el lector no sepa quién es el asesino del muchachito que iba con la guitarra, y sobre todo cuando vas llegando al final, yo me tiré muchas noches en las que apenas dormía, pero no por, no sé si llamarlo por inquietud, te ibas a la cama, a la hora que fuera, pero había un momento en el que te despertabas y empezabas a darle vueltas al coco y me tengo que levantar, tengo que ir a escribir. ¿Llegaba la inspiración? Sí, o estás pensando sin querer. De hecho, esto pasa, no es que solo me pasa a mí, recuerdo en una entrevista que le hicieron a Mick Jagger, que también decía que algunas veces se tenía que salir de la cama corriendo a las 3 de la mañana a escribir una frase. Una frase, una canción. Es que si no después se te olvida. Sí, totalmente. Y estás durmiendo y tienes algo aquí, se te ha metido algo y yo hay veces que digo, bueno, no me levanto, luego lo anoto y luego ya no hay, ya se te ha olvidado. Se te ha olvidado. A mí algunas veces yo cojo la grabadora y a lo mejor me coge esas noches que a lo mejor tengo a mi mujer al lado y cojo y grabo y se escucha esa voz. Oye, el otro día creo que lo vimos, ¿verdad? Y estaba hablando así bajito, recuerdo que esto tenemos que hacerlo tal, y es la inspiración que te llega, porque si no después se te olvida. Entonces, salvando eso, no hay más conflicto en eso. ¿Qué opina o cómo lo ves, desde qué punto de vista lo nuevo que nos ha llegado en bandada? La inteligencia artificial, La inteligencia artificial, exactamente. ¿Cómo lo ves tú en el mundo de la escritura, de los libros? ¿Puede servir para que te ayude, pero no llega a escribir un libro exactamente como te diga la inteligencia artificial? Porque si no, entonces se pierde la magia del creativo
que es el que al final desarrolla esa obra, ¿no? No he sentido mucha curiosidad por ello, pero sí he visto varios tipos de inteligencia artificial que operan de forma distinta con respecto a la literatura. Una de ellas me parece fabulosa, pero va en detrimento de los editores, porque tú a esa inteligencia le entregas un libro que vayas a publicar ahora, la inteligencia analiza ese libro, te dice las posibilidades de éxito que vas a tener con respecto a libros ya que sean famosos, Se han publicado y todo eso. Quizás qué parte de la trama se te ha quedado más floja. Eso lo veo bastante bien, ¿no? Claro, tú lo ves bastante bien, pero yo prefiero irme a lo tradicional. Yo tengo a mi tati, Antonio Luis González Maraver, un amigo, que prácticamente es como mi editor. Yo a él le digo, Antonio, échale un vistazo aquí. Lee el libro. Y bueno, eso lo hago yo y lo hacen muchos escritores con sus editores. Antonio no llega a ser editor mío, pero es como si lo fuera, ¿no? Y el editor es el que te va diciendo su forma de parecer. Sobre todo yo confío mucho en Antonio Luis, porque él es un tío que lee mucho, lee muchísimo, está siempre leyendo. Cuando hay algo que a él no le chirría, como él dice, ya ahí entramos en una disputa que se resuelve siempre, creo que de la mejor manera. Hay veces que la razón la tiene él y otras veces que la razón la tengo yo, o incluso que yo en un momento determinado le puedo decir, esto se va a quedar así, Antonio. No, yo sé que no te va a gustar, pero yo quiero que se quede así. Entonces, el tirar de la inteligencia artificial en ese sentido creo que va en detrimento de los editores. Luego, la otra inteligencia artificial, esta que te dice, estoy aquí para ayudarte cuando hay un bloqueo, la veo mal. Hay ciertas cosas que están... Se pierde la magia. Claro, ¿no? Hay ciertas cosas que están muy bien dentro de lo que es la tecnología. A mí me ayuda mucho un procesador de texto en el que yo voy escribiendo y me va marcando las letras en rojo. Aquí has cometido un fallo, ¿no? Después tengo también un corrector online de pago. Paso una vez y otra vez y otra vez. Cada vez que modifico una palabra en un capítulo, lo vuelvo a pasar a ese corrector porque se me ha podido quedar un artículo atrás o hay un fallo de congruencia de género o de número, y eso ayuda mucho, pero eso no te ofrece creatividad, eso te quita cierta carga, claro. Porque Antonio Luis muchas veces me lo dice, tú estás leyendo tu libro, tú como escritor lees tu libro y como lo tienes aquí metido en el coco, no ves realmente los fallos. El punto de vista de los fallos, lector, ¿no? o los fallos no los ves. Entonces necesitas que alguien más lea tu libro, alguien más que no seas tú. Para que te dé su punto de vista. Claro, pero sobre todo, te digo, en el tema de fallos, ¿no? La inteligencia artificial no te va a hacer eso. No te va a preguntar, oye, qué bloqueo tienes, ni qué no sé cuánto, o cómo te gustaría resolver esto. Creo que va más como, dime una historia, de qué quieres cogerlo. Creo que lo último que leí sobre inteligencia artificial, ya te he dicho que no he curioseado mucho porque me resulta nefasto, no solo a nivel de escritura. Ya estamos viendo lo que está pasando con la música, con las distintas plataformas musicales, radio fórmula, donde hay un algoritmo, ROS FM, XFM, llevan años. Ahora también, en fin, muchas de estas. Yo escucho mucha música, te puedo decir, la que más escucho está en Radio 3, porque es música que no va con estos algoritmos. Y si hay una que creo que sí lleva algoritmo, puede ser, que es Penguin Blues. ¿Has escuchado algo? Pues es espectacular Penguin Blues, porque el tiempo que llevo escuchando no ha habido ni una sola vez que hayan puesto una canción repetida. Si es inteligencia artificial, funciona de maravilla. Tenemos una anécdota. ¿Sí? Sí. ¿Cuál? La anécdota es que nosotros a la inteligencia artificial le hemos preguntado por Pepe Cantalejo, J, Melodía Homicida. Nos ha escrito algo que no tiene nada que ver con la novela, pero te lo ha dado un resumen del libro y nos hablaba de J, pero de dónde era la trama, que no tenía absolutamente nada que ver, pero se lo había inventado. No habrá leído el libro. Para coger una referencia con respecto a según qué producto, hay que tener cuidado en este sentido porque, por ejemplo, nosotros hemos tenido la prueba que nos ha dado una información para hacer una prueba después de esta pregunta con el tema de la inteligencia artificial y nos ha dado lo que le ha dado la gana. Que después he comentado contigo y me decía, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es lo que es? Hemos comentado, hablaba de que J se refería a un tipo de música regional de Aragón. Exactamente. Que la historia se daba allí en Aragón cuando se da aquí en Sevilla, que se daba en la zona rural cuando se da en Sevilla, en la capital, y así por ahí van los tiros. No tiene nada que ver. Así que
Lo que os digo, lee más libros y deja el tema de inteligencia artificial y creando. Volviendo a la inteligencia artificial, no quiero salirme de aquí porque Perfecto. Me resulta muy gracioso. Si fuera otro tipo de ayuda la que da, si tienes de inteligencia artificial, si hubiera una de inteligencia artificial a la que tú le pudieras preguntar y te diera un dato real, no un dato erróneo como el que hemos visto con el libro, pues entonces sí dices tú, esto es interesante. Pero para que algo escriba y no, eso es que al final... ¿Tú te imaginas a Mozart escribiendo sus composiciones con inteligencia artificial? ¿Crees que hubiese salido las cosas magníficas de tantos músicos como hay, como nos gustan a nosotros? Claro. ¿Cuál es la primera pregunta que me has hecho? La primera pregunta que me has hecho es ¿cuál es tu inspiración para escribir tus novelas? Claro, y si yo estuviera sujeto, digamos, a la inteligencia artificial, te diría, ninguna, le pregunta a mi inteligencia artificial. Claro. Y así te iría respondiendo a cada una de las preguntas que me has preguntado con lo mismo, lo que diga mi inteligencia artificial. Claro, al final, no soy yo el escritor, frío, ¿no? Soy yo el escritor. Yo saco una idea y un programa escribe. Por supuesto, yo me puedo tirar 3 años con un libro y la inteligencia artificial te la va a escribir en 2 días, en 3 días, en 49 días. Yo llegaba se pierde el... Llegué a hacer una prueba. Yo pondría un ejemplo muy sencillo. ¿A ti te gustan los conciertos? Me encanta. La música en directo es algo que no puedes dejar de ir a ver y escuchar. ¿Sería lo mismo ir a un concierto que escuchar un disco? No. ¿Sería lo mismo que tú veas cómo alguien toca la guitarra a tocarla tú? Totalmente diferente. Sobre todo eso, ¿no? Pues eso para mí es la inteligencia artificial. Es ver a otro que está haciendo algo que él quiere, no que yo quiero. Y al final quien está escribiendo tus libros es la inteligencia artificial. No eres tú, ni estás desarrollando lo que más te gusta. Pero además... Que es crear. Claro. Porque tú eres un creador. Claro, pero es que además cabría otra posibilidad. Yo escribo un libro con inteligencia artificial. Vamos a decir, lo escribo así y digo, yo soy el autor. Y no me plantearía, no sé, me preguntaría a mí mismo, ¿cómo lo hubieras hecho sin tener delante esta herramienta? ¿Hubiera sido mejor? ¿Hubiera sido peor? Puede que vendan más, que vendan menos, pero ¿cómo hubiera sido? Yo creo que por inercia, al menos yo como escritor, diría... El próximo libro que escriba lo voy a ver hasta dónde llego yo sin inteligencia artificial. En mi caso no me ha hecho falta porque hablamos de creatividad y la tengo que tener yo. Es como copiar en un examen. No he aprendido nada si copio de alguien. Al final el que te lo ha dictado todo ha sido el Bolivic, ¿no? Bueno, es un tema que es muy intenso y largo porque aquí podemos estar hablando de inteligencia artificial en todos los sectores y podemos hacer 2 o 3 programas con esto solo, con el tema de la inteligencia artificial. Bueno, Pepe, ¿qué consejo le darías a un escritor principiante que empezase su primera novela? Pues lo primero sería que escribiese por amor al arte. Nunca mejor dicho. Porque, ¿por amor al arte? A ver, por amor al arte. Eso. Porque tantísimos escritores que sería muy difícil dedicarte profesionalmente a la escritura. Claro, hay tanta, vamos a llamarle competencia. Muchísima competencia. Internet ha disparado, como en todo, ¿no? Una globalización extrema de todos los sectores. Y si antes había series, ahora hay muchas series. Si antes escuchabas un disco, yo me compraba, por ejemplo, una docena de discos al año. Ahora escucho, por ejemplo, con plataformas digitales. ¿Por qué? Porque no puedo ir con un vinilo por la calle andando, ¿no? Tienes tanta información que ya no sabes... Que no sabe ni siquiera qué atender. Tanta, que yo recuerdo que tenía un MP3 de esto digital. Uh-huh. Tenía tanta información que no eras capaz de escucharla en un año. ¿En toda tu vida? Claro. No, pero en un año escuchando una sola canción una vez... Es que no tienes. No eras capaz. Y a día de hoy, con plataformas digitales que operan por online, que hay un montón, ¿no? Como Spotify, como Daz, como la de Apple. Que yo muchas veces le pido a algún amigo, y yo, ¿qué disco escucho? Y pásame algo, a ver qué... Y al final es verdad que siempre acabas recurriendo a lo mismo. Por eso mismo, si tú quieres dedicarte a la escritura, hazlo por amor al arte, porque te quieras escribir, aunque sea para ti, porque tengas algo que decir. Porque disfrutes con ello. Sí, pero no esperes que sea un éxito. Claro, no esperes eso, no esperes el éxito. Si llega, pues estupendo, pero si no, quédate con la satisfacción de haber contado algo y haberlo plasmado en un libro.
eso lo veo yo como el punto de vista en el sentido de que cuando tú haces deporte, lo que le inculca a los niños es que hagan deporte para divertirse. Y con el tiempo, si da la casualidad que se sobresale de los demás, entonces llega a ser una estrella del deporte. En el tema de la escritura pasa lo mismo. Dentro de toda la competencia que hay de tantos escritores, oye, tú escribes por disfrutar, que es lo que tú nos transmites, ¿no? Claro. Y si después tienes suerte, que uno de tus libros pega y rompe, oye, pues si además te puedes dedicar a escribir y a no hacer nada que no sea... Claro, está hecho como profesión, sería... Como profesión sería pues para mí sería estupendo. Y otra cosa que quisiera decirle a ese nuevo escritor es que cuando vaya con esa ilusión de haber terminado su primera novela y se llegue a una editorial y diga, mira, traigo esto. Antes de entregar el libro o antes de firmar un contrato, sería muy importante que se leyera la ley de propiedad intelectual. Sobre todo porque, por desgracia, a día de hoy hay muchas empresas que dicen ser editoriales. Lo único que hacen es sacarte el dinero. Yo he tenido propuestas. ¿Has tenido casos de eso? Sí, he tenido casos. Desgraciadamente. Precisamente con este libro. Sí, con J. Con J. Melodía Homicida. Yo firmé con una editorial y al mes rompimos el contrato. ¿Al mes? Al mes. Porque no estaban cumpliendo con lo pactado. ¿Te diste cuenta que eso no iba para adelante? Y además tuvieron que hacerlo porque en el contrato que me dieron luego vi que el contrato era ilegal. Porque en una obra literaria, bueno, la ley de propiedad intelectual dice que cuando se firma un contrato para que sea legal, totalmente legal, tienen que venir mínimo dos cosas. El número de ejemplares que va a llevar esa primera tirada y lo que se te va a pagar a ti por cada ejemplar que se venda. Estas editoriales que dicen ser editoriales pero no lo son, no incluyen un número de libros. O sea, que les da igual no vender. Les da igual no vender porque a quien ven como cliente es el propio autor y no a los lectores. Van a por el dinero del autor, Así. a sacarle los cuadros. Claro, mira, recuerdo el caso fue una cosa que a mí me chocó, ¿no? Mira, tus libros van a estar aquí en España, se van a vender en tal librería, para acá, para allá. Y dice, pero si quieres que salgan de las fronteras, pues te tienes que hacer con X ejemplares. Pues nada, yo me compro esos ejemplares, tengo amigos, tengo familiares, tengo gente que los quiere. Al final tú acabas vendiendo esos libros entre tu círculo, tus amistades y tu círculo más cercano, y la editorial con eso ya ha ganado dinero. No se juega nada, porque todo el trabajo lo has hecho tú. Si después en cierta plataforma o en cierto sitio se vende, pues estupendo. Si no, pues nada. Ellos nunca pierden. O sea, la siguiente pregunta sería, ¿qué aconsejas para publicar un libro? ¿Editorial o publicarlo tú por tu cuenta? Depende. Es que depende de lo que las miras que tú quieras. Tu satisfacción está por encima de tu ego, autopublicación. Si para ti el ego te puede más, coge tu libro y ve paseándolas por todas las editoriales y algunas es posible que te lo cojas. Pero ojo, busca que no sea una editorial de estas que van a ir engañándote. Que es una editorial de verdad para publicar un Claro, libro de verdad que va a llegar a las vitrinas de esas librerías donde la gente va a poder tener la opción de poder comprar tu libro. Claro, me pasó con este último que publiqué, el de Padre Génesis, que es una historia paralela a esta. Varias editoriales contactaron conmigo, una de Italia, que nosotros le hemos editado, hemos publicado libros del Papa y no sé qué, te venden la moto de esa manera, y al final te piden 3.600 euros para publicar tu libro, para hacer una tirada de 100 ejemplares, o de 200. O otras que te dicen... Además el libro después lo pagas tú también. Al final lo estás pagando tú. Si de esta forma... Por los 3.000 y pico de euros... Los 3.600 ya has pagado tú el libro. El libro. Claro. Esos 200 ejemplares o 100 ejemplares, lo que sea. Es que ni eso. Es que tú calculas cuánto tendría que costar un ejemplar para pagar esa cantidad de dinero. Y después está el otro que también me pasó, ¿no? Si nosotros somos una editorial, pero no te lo queremos publicar así. Sin embargo, tu libro es muy interesante, pero preferimos que lo hagas con nosotros bajo autoedición. Pero es que para hacerlo autoedición no me hace falta a mí una editorial, lo hago y lo edito por mi propia cuenta y ya está. Solo y ya está. Claro. ¿Cuál es tu libro favorito y por qué? Son tantos los libros, esto es una pregunta muy amplia, ¿sabes por qué? ¿A papá o a mamá? No es por a papá o a mamá. Es porque, mira, a mí un libro que me gusta mucho, que es cómico, por cierto. Sí, me voy a mojar, mira. Un libro que me gusta mucho es en el estilo cómico
Groucho y yo, una autobiografía del propio Groucho Marx. ¿Sí? Un libro espectacular. No puedes reír más. Con el libro es que ves las películas y piensas que las películas, si las películas son ficción, la vida suya era mucha más ficción entonces. Otro libro, si me voy a libros de misterio, a mí uno que me enganchó mucho fue el Código Da Vinci. Es un libro que me apasionó. No pude dejar de estar sin leer. Pero el libro que si me fuera a una isla desierta ¿Y te llevaría? y solo me pudiera llevar uno, me llevaría Cándido, de Voltaire. Es un libro No he tenido el gusto de leerlo, pero lo es un leeré. libro muy bueno, es muy bueno. Te cuenta las experiencias de un muchacho que no ha salido nunca del castillo, que está enamorado, digamos, bajo promesa de la princesa del castillo y que acaban echándolo del castillo porque descubren que se ha enamorado de ella. Y le pasa de todo. Es un libro espectacular. Ese me lo llevaría, si fuera lo único que me pudiera llevar. Sería el ese. libro que te llevarías, ¿no? Ese. Bueno, ¿cuál es tu próximo proyecto? Cuéntanos un poco, pero sin darnos... Es que no sé si contar, porque ya hemos hablado de la inteligencia artificial. Tú imagínate que detrás de esa cámara hay un tío inteligente que a su vez tiene la inteligencia artificial debajo del brazo, ¿sabes? Y cuando que yo diga algo, vas a ir corriendo y vas a decir, tú, corre y arme esto, que este tío... Claro, nos ha dado la idea, la inspiración claro, del próximo pero sin libro embargo, que va a escribir, nos vamos a adelantar. Y sin embargo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a hacer el reto. Claro. Yo lanzo aquí el tipo de historia que estoy terminando y cualquier persona que esté interesado, bien que sea escritor, bien que no lo sea, bien que quiera ver por dónde van los tiros en la inteligencia artificial, pues que se preste a ello. Y esto va a estar en YouTube. Claro. En los comentarios, oye, yo ya he escrito el libro con mi inteligencia artificial y comparamos si el libro va o no va sobre lo mismo. ¿Se asemeja o no? Claro. La historia que yo estoy escribiendo es algo muy sencillo. Trata de un tipo que, por culpa de la inteligencia artificial, lo ha perdido todo. Mira, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Qué casualidad que hemos hablado de la inteligencia artificial y sin saberlo... Estábamos hablando de mi libro. Estábamos hablando de tu próximo libro. De mi próximo libro. Que también tendremos el placer de tener en nuestra tienda. Lo traeremos aquí. Siempre que tú quieras. Por supuesto. ¿Puedes darnos alguna bueno, en realidad la siguiente pregunta ya no la he adelantado porque la siguiente pregunta era si nos podías dar alguna pista, y creo que nos ha dado una pista bastante grande y además un reto hacia las redes, a ver si alguien encuentra similitudes entre el libro ¿Quién de sabe? Pepe Igual, Cantalejo. verá, la inteligencia artificial abarca tanto que a lo mejor la historia es mucho más demoledora que la mía. Todo, o sea, que todo puede ser. Pero el reto está ahí. A ver quién lo acepta. Bueno, pues te voy a lanzar la última pregunta. ¿Harías una novela basada en una tienda de antigüedades y coleccionismo donde haya un historiador parecida a la nuestra? Pues imagínate, si esta silla ya la he comprado yo con la del Gran Dictador, si me encantan los instrumentos, si me gusta mucho de la divulgación científica, la historia también, las motos que tienes tú ahí, la muñeca diabólica. Que ha estado presente en toda la entrevista. En toda, estaba mirándote además. ¿Cuántas historias sabrá esa muñeca? Entonces yo creo que esta tienda es espectacular. Es espectacular porque ya no solo que sirva de inspiración para cualquiera que entre y vea cualquier objeto y diga, una bola de cristal. Mira, eso me inspira a mí para dar cosas, para crear una historia terrorífica, no sé qué historia. Ya no solo eso, sino que en mi próximo libro, en la próxima continuación de Jota, no en mi próximo libro, en la continuación de Jota, aquí hay un objeto que se queda sin resolver, sin averiguar qué pasa con él. Y, cosas de la casualidad, que en la próxima entrega, ese objeto vienen a buscarlo bien el protagonista o el antagonista, vienen a buscarlo a esta tienda. Una de las cosas que más nos gusta en esta tienda es no solo el hecho de vender, sino es de contar las historias de cada artículo que pasa por nuestras manos. Mucho, Eso es lo más bonito que nosotros intentamos inculcar a todo lo que vendemos, porque al final sí puedes conseguir algo de colección, tal, pero es contarte la historia de esa guitarra, del músico que viajó por el mundo
desarrollando, componiendo, o yo qué sé, incluso el baúl del hombre que crece, un músico que dio la vuelta al mundo, que bailaba claqué y en un momento del espectáculo se ponía de puntilla tocando un violín con un altavoz y una flauta que en realidad no es flauta porque no lleva agujero, es como un hombre orquesta. ¿Qué historia es la que trasladamos al cliente? Pues eso, contamos su historia, que si además después quiere comprarlo, mira, claro, pues una de las cosas de la gente que quiere comprar ese artículo es el Museo de Arte y Costumbre, os compran por muchos museos, y es por eso, por las historias que llevan los artículos. ¿Y cuál es la historia de la silla del barbero? Hombre, imagínate la historia de la silla del barbero. Esto tienen cuánta gente se ha sentado en esta silla que estoy yo hoy, porque podía haber sido tú, pero me he sentado yo, ¿no? Y en esta silla de barbero, pues no solo era para cortar el pelo, se cortaba el pelo, eran sacamuelas, muchos hacían incluso, intervenían partos, era otra época y cada persona que se sentaba aquí contaba su historia. Así que las historias de esta silla hoy pasan por nosotros. Claro. Aunque tú no estés sentado, es una historia que estamos llevando a cabo con el tema de la silla. Y que esto va a pasar a lo largo de los años a través de las redes, ¿no? Que va a quedar ahí permanente, un objeto más. Yo te pediría que la próxima vez que yo me siente aquí, que me pongas una palanca, ¿no? Una palanquita como... Una palanquita. O que las cadenas funcionen, que están... Mira, podría ser podría ser una forma de tener el diseño que tiene estos sillones que también nosotros tenemos aquí. Son diseños muy exclusivos. Podría tener una palanquita que moviese claro, artilugio y demás, Pepe, hemos llegado al final de la entrevista. ¿Tú quieres comentarnos algún punto referente a Jota, Melodía Homicida? Bueno, yo referente al libro, modestia aparte, creo que es muy buen libro de suspense. Creo que al lector le va a costar llegar al final, en el sentido de que no va a averiguar hasta que no llegue el final quién es el verdadero asesino. Se dan pistas falsas, se dan muchas pistas falsas, otras que no son tan falsas, pero cuesta llegar. Se introducen, digamos, cosas nuevas en el libro de misterio, bueno, de novela negra, digamos, no de misterio, de novela negra, ¿no? Como es la parte religiosa que también lleva la guitarra y como digo, tiene protagonismo por sí sola en la historia. Pues nada, esperamos que te haya gustado la entrevista que has tenido con nosotros. Sí, me ha encantado. Además, el sitio siempre es agradable de venir. Lo que pasa es que hay que traer una cartera más más llena, porque yo quisiera llevarme esta guitarra, pero va a costar. Bueno, nunca se sabe, a lo mejor con lo que te reporte la venta de los libros somos capaces de sacar una guitarra nueva como esta. Vamos a ver. Bueno, pues ahí estamos, nos agrada muchísimo tenerte como invitado en nuestro programa. Ha sido todo un placer, te has dejado llevar por todos los recovecos de la escritura sobre todo de J. Melodía Homicida y de esos libros que tiene 5 libros, que aquel que quiera buscarlo pues puede comprar cualquier tipo de estos 5 libros, ¿no? Sin más, nos despedimos de todos vosotros hasta el próximo programa, sin antes recordaros que dejéis vuestro comentario ante las cosas que hemos estado comentando aquí. Y el reto está ahí, El reto está ahí. Es un reto que, oye, nunca se sabe. Darle a like, compartir con todos vuestros amigos y os esperamos en el próximo programa de Overtime, tu tienda de antigüedad y coleccionismo. Hasta la próxima.